Buenos días. Quiero comenzar mi participación en este congreso, pues agradeciendo a los organizadores la invitación para que pueda yo presentar estos resultados. Buenos días. Quiero comentar. Cabe decir que este problema ha sido resuelto en el. Moisés, si funciona mejor, le hago la presentación en vivo. La tengo aquí lista también. Buenos días. Quiero comenzar mi participación en este congreso, pues agradeciendo a los organizadores la invitación para que pueda yo presentar estos resultados. Y vaya un agradecimiento especial al doctor Moisés Soto. Muchas gracias, Moisés, por considerarme e invitarme a este evento. Yo con gusto participo. Mi participación es entonces con esta plática de este tema, una condición de regularidad para soluciones a un problema inicial de Dirichlet para ecuaciones parabólicas. He decidido dar la plática en español, pero guardar el texto en inglés, así que vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Entonces lo que tenemos es justamente una descripción de resultados sobre un tipo muy especial de regularidad. Lo vamos a ir describiendo poco a poco, de problemas iniciales de Dirichlet donde el dato que se da en la frontera no es continuo, es un poco ir más allá de eso. Se va a considerar dato en clases de tipo LP, de espacios de LP, y en una variante, en una adaptación de un espacio con una especie de norma tipo Sobolev. El trabajo que presentó, por cierto, es un trabajo conjunto con Luis San Martín de la Universidad de Sonora. Así que comencemos con la descripción del operador, de la ecuación. Cuando observamos esto, la ecuación es una ecuación de tipo parabólico que de lo que se trata es de generalizar la ecuación de calor. Cuando la matriz, si se fijan, tenemos una divergencia de este producto. Cuando la matriz es la identidad, pues este operador se reduce al operador de calor, un operador de difusión muy sencillo. Pero tenemos una matriz que tiene dependencia de la variable de x y de la variable t, las cuales, por cierto, nos referimos como la variable del espacio y la variable del tiempo. La matriz es simétrica, tiene funciones medibles de entrada y cumplen esta condición de elipticidad.
muy clásico en esta teoría, ¿no? Vamos a asumir que los coeficientes son suaves, pero solo para tener un concepto muy claro de lo que es la solución de la ecuación. Ahorita aclararemos un poquito de eso. Entonces, básicamente vamos a tomar coeficientes suaves para poder considerar soluciones también suaves. La suavidad de los coeficientes es de tipo C infinito en ambas variables. La suavidad de la solución será al menos de clase C2 en la variable X y de clase C1 en la variable T. Todas las estimaciones que vamos a obtener van a depender de la dimensión, de las constantes de elipticidad y de alguna constante geométrica que describa a la frontera del dominio, lo que se llaman luego las constantes Lipschitz. Cuando tenemos cilindros Lipschitz, el primer tipo de dominio que consideramos, hay un argumento límite muy conocido en el cual se puede tomar datos más generales que solamente estas soluciones suaves, que se puede llegar a soluciones más débiles. Me parece interesante mencionar que hasta donde yo entiendo no hay un concepto de definición débil que pueda alcanzarse con procesos límites con un proceso similar al anterior cuando se trabaja en dominios no cilíndricos. Hay distintas propuestas, pero me parece que la teoría no es tan robusta en ese sentido. Hay como un pequeño detalle que se puede intentar resolver y que estoy intentando yo de atacar este problema. No tengo todavía resultados, llegado el momento, pues los tendremos, esperemos. Aquí están los dos tipos de dominios. El dominio cilíndrico es simplemente el producto cartesiano de un dominio Lipschitz con un intervalo 0t. La frontera que vamos a considerar para nuestros problemas se llama frontera lateral y consiste en el producto cartesiano de la frontera del dominio con el mismo intervalo, 0,t. Así que los dominios cilíndricos son simplemente para cada tiempo considerar siempre el mismo dominio de tipo Lipschitz, con frontera de tipo Lipschitz. Esto quiere decir, sin cubrir detalles técnicos, que pues cada fragmento de la frontera puede verse como una gráfica Lipschitz después de rotarlo y trasladarlo. La región no cilíndrica que consideramos, la región que cambia con el tiempo, va a ser mucho más sencilla, va a ser simplemente la región por encima de una gráfica. Nomás llamo la atención de que la variable de la gráfica se denota por x0 y queda siempre en la primera columna. Entonces esa es la región arriba de una gráfica de una función que cumple la llamada condición Lipschitz 1/1 medio, lo cual simplemente significa que cumple esta condición. Que si restringimos, es decir, si t es igual a s, es una condición de tipo Lipschitz en x, y si x es igual a y, es una condición de tipo Hölder en la variable del tiempo. Para unificar notaciones, también denotamos por s, en este caso la frontera. Valga decir que vamos a suponer que el soporte de psi, al menos en lo que a la variable t se refiere, también vamos a suponer que está contenido en el intervalo 0,t. Esto es en cuanto a los dominios que vamos a considerar. El problema clásico que se propone, que de hecho es justo un problema clásico, es hallar una función suave definida en todo omega, pero continua hasta la frontera de su cerradura, de manera que si nos es dada una función continua en la frontera, además de que la U sea solución en el dominio, se alcanza continuamente a esa función punto por punto. Las generalizaciones, como dije antes, se refieren a considerar ahora clases de Lebesgue y LP. Eso le llaman coloquialmente el problema LP-Dirichlet, inicial LP-Dirichlet. O bien, añadirle una regularidad extra, entre comillas la regularidad, hay que definirla muy precisamente, mediante un espacio que vamos a definir aquí, que denotaremos por WP, 1/1 medio, S. Entonces, la primera observación es que al menos para el caso del dato en LP, como estamos considerando
funciones que no son continuas, se debe considerar el dato, no que se alcance, como aquí se dice, punto por punto, sino casi donde quiera. Y no solo casi donde quiera, sino le vamos a pedir que ocurra de manera no tangencial. Esto lo que quiere decir es que se puede uno tomar un límite acercándose a cada punto QS de la frontera, permitiendo que los puntos que se acercan a QS permanezcan dentro de una región no tangencial. Una región no tangencial podemos concebirla como un cono cuyo vértice está en QS y que esté totalmente contenido en la región. Ahora, esto desde el punto de vista analítico se hace o se puede hacer a través de el acotamiento de cierta función maximal no tangencial. Así que vamos a ella. Primero que nada, las regiones no tangenciales, las regiones de aproximación no tangenciales, tendrían este aspecto, más bien esta notación. E insisto, para no entrar en aspectos demasiado técnicos, pensemos que son conos cuyo vértice está en el punto QS y cuya apertura se elige de manera que siempre queden dentro de la función maximal no tangencial. Toma un supremo punto por punto de los valores absolutos de las evaluaciones de la función en cuestión, pero las evaluaciones ocurren para puntos en la región no tangencial. Entonces este supremo, esta función maximal, controla, por así llamarlo, domina a la convergencia no tangencial, porque el supremo siempre es mayor que el límite cuando el límite exista. Entonces acotar este supremo en el sentido de LP, por técnicas bien conocidas del análisis armónico básico, pues nos lleva a la existencia del límite casi donde quiera. Por eso, en el planteamiento del problema inicial, LQ-Dirichlet, pedimos que justo la función maximal no tangencial quede acotada en este sentido por la norma LP del dato. Pedimos que el dato, me refiero a la F que se está tomando definida en la frontera, sea muy regular, sea C0 infinito. Obviamente el soporte se lo seguimos pidiendo dentro de ese. Y le vamos a pedir que la constante del acotamiento no dependa de F, para que podamos luego tomar sucesión de funciones muy suaves que se aproximen a la función en LP. Cabe decir que este problema ha sido resuelto para la ecuación de calor y que ha sido muy, muy estudiado. Pero no solo para la ecuación de calor, hay una teoría muy bien establecida, se conoce muchísimo sobre la teoría general, donde se tiene la ecuación parabólica con coeficientes variables. Aquí he puesto algunos autores, incluyendo el trabajo que tenemos Luis y yo, que estamos exponiendo aquí. Y bueno, veremos que la lista se expande desde los 60, hasta 1960 hasta fecha actual, más o menos. Vamos a hablar de la condición de regularidad, dado que ya hablamos de la condición del problema inicial LP-Dirichlet. Por cierto, a esa condición la abreviamos diciendo simplemente la condición de P. Está aquí. Entonces, ahora veamos la condición de regularidad. Para eso consideremos primero los homíneos cilíndricos. Los homíneos cilíndricos se obtienen, para los dominios cilíndricos se define este espacio como la cerradura respecto a una seminorma muy particular de las trazas de funciones muy regulares, o sea, cero infinito en el espacio completo. Aquí estamos diciendo que esta es la variable espacial en Rn y la variable temporal de cero a infinito. Sacamos traza en S y luego la norma o la magnitud que estamos considerando es esta expresión, y por eso le digo que es de tipo Sobolev, porque tiene una expresión que usa un gradiente tangencial, así se llama, y una derivada fraccionaria en el tiempo. La derivada tangencial, para una vez aclararlo, es simplemente la parte complementaria a la derivada normal.
Mientras que la derivada fraccionaria nos inspiramos en trabajo de Strihardt de 1969 o 67, no recuerdo bien, en el cual se define esta derivada fraccionaria. Fue la derivada que nos funcionó para las estimaciones que estábamos haciendo, los cálculos. Entonces ahí está para este caso, el caso de dominio cilíndrico, lo que consideraríamos como la condición de regularidad. Para el caso no cilíndrico, la condición de regularidad cambia un poquito. Básicamente lo hacemos a través de proyecciones. Lo que hacemos es considerar la proyección que nos lleva de la gráfica. Recordemos que en el caso no cilíndrico estamos sobre la región arriba de una gráfica. Entonces baja los puntos de la gráfica hacia el punto base, hacia el punto en Rn en el cual se evalúa la función psi. Y después definimos una función anclada en Rn por medio de esa composición. Como ya estamos en Rn, el dominio de f tilde es Rn, pues podemos definir la magnitud usando integraciones en Rn. Lo que antes era una derivada espacial tangencial, ahora es la derivada simplemente en Rn. Y la derivada fraccionaria hacemos una copia de lo que se hizo antes. De hecho, me parece que esta es la definición original de Strihardt. Y ahora, WP, un medio S, son las clases de equivalencia de funciones iguales casi donde quieran, para las cuales esta magnitud es finita. Y tenemos entonces la condición de regularidad para el caso de regiones no cilíndricas. La condición ahora RQ considera otra función maximal no tangencial con la misma idea de antes, pero esta vez aplicada al gradiente, a la magnitud del gradiente. Y por tanto, no puede ser un supremo punto por punto, porque queremos evitar hablar de el gradiente punto por punto, porque no queremos que se use la regularidad de la solución U, como se dijo antes. Entonces, si estamos preparando todo para un proceso límite, debemos considerar el gradiente de U como un elemento de L2. Y por eso, esta función maximal no tangencial adaptada o modificada, en la cual el supremo se toma sobre promedios integrales en pequeñas vecindades de cada punto del cono, de la región no tangencial. Estas vecindades CX pueden ser como elipsoides centradas en X. Elipsoides porque estamos en un espacio donde la homogeneidad cambia para la variable espacial X y la variable temporal T. Entonces es un artificio, esto se aprende o se tomó de la idea de ecuaciones de tipo elíptico. Entonces la condición de regularidad pide que la no tangencial modificada sea acotada, pero cuando se evalúa en el gradiente de U en vez de solo U, y está acotado por una constante que no depende de F y la magnitud que se definió antes, ya sea en el caso cilíndrico o no cilíndrico. Una vez más, se pide que la constante no dependa de la función, que se toma muy regular para preparar procesos límites. Vamos a los resultados que se obtienen. Insisto, son resultados obtenidos conjuntamente con Luis San Martín. En el primero, pedimos que los coeficientes de la matriz no sean dependientes de T, y trabajamos en un dominio que es un cilindro, una región cilíndrica. El resultado dice que cuando se tiene la condición de regularidad para L, automáticamente se tiene la condición del problema de Dirichlet, LP', con P' y P exponentes conjugados. Aquí nos basamos en ideas de ecuaciones de tipo elíptico de Carlos Koenig y Gil Pfeiffer, pero debo decir que no son adaptaciones directas, son más bien adaptaciones pues un poco de qué se puede esperar o qué se puede intentar demostrar para el ambiente parabólico, pero son realmente adaptaciones no triviales. Mientras escribíamos esto, de hecho al terminar y estar ya sometiendo este resultado en alguna revista, supimos de un trabajo del equipo de Dindos, Martín Dindos,
muy similar al nuestro, pero con técnicas distintas. Así que no hay traslape en las técnicas y me parece que tampoco en los resultados porque estamos considerando coeficientes distintos. El segundo resultado, otra vez en un dominio Lipschitz, el dominio, perdón, cilíndrico y con matriz independiente de T, establece que con la premisa de que haya una condición RQ, entonces se tiene un recíproco del resultado anterior, es decir, ahora dp' implicaría rp con exponentes conjugados, pero es bajo la premisa de RQ y considerando P mayor a esa Q. Entonces es un resultado parcial, de hecho hasta donde yo sé, bueno, tomamos ideas esta vez de un trabajo de Xiongwei Shen, hasta donde yo sé no hay un recíproco, me parece que ni para ecuaciones elípticas. Hasta donde yo entiendo, el resultado de Xiongwei Shen para elípticas es el que se conoce y nosotros hicimos un trabajo similar. Pero el recíproco del teorema anterior no se tiene, es otra pregunta que permanece sin respuesta. A partir de las técnicas de este resultado obtuvimos un resultado muy conocido, muy de esperarse, vaya, que es que la condición RQ admite pequeñas perturbaciones, es decir, cuando se cumple RQ, también se cumple RS, donde S está cercano a Q, pero mayor que Q, por una epsilon. Esta epsilon depende del dominio donde se trabaje, de la elipticidad y nada más, ¿no? Esencialmente. Y el último resultado que describo es un poco más original en cierto sentido, porque no es usando técnicas de resultados elípticos, es un resultado que nos ocurrió hacia el final después de estudiar recíprocos del resultado, o lo que se mencionó en el teorema anterior. Y lo que encontramos es que bajo la premisa de una condición RQ, podemos obtener la condición de P para alguna P, pero esta vez no hicimos énfasis aquí más que en el título, esta vez para dominios no cilíndricos. O sea, no tiene que ver con el teorema anterior, no es que el teorema anterior sea más fuerte que este, son simplemente dominios distintos. La restricción de la condición de P que obtenemos no es tan precisa como el índice conjugado de Q, porque lo hacemos a través de técnicas de la llamada medida parabólica. Y entonces la P que se obtiene es desconocida, es simplemente existe una P, pero no sabemos cuál es. Muy bien, con esto termino mi descripción de los resultados. Les agradezco, insisto, mi agradecimiento por la invitación a este evento. Entonces voy a proceder a cerrar la grabación. Jorge, ya vimos el video, pues vamos a agradecerle a Jorge Rivera por la plática. No, muchas gracias. Oye, espero que haya quedado claro, que haya sido claro en el video. En el video de pronto uno se acartona un poco, pero bueno, ni modo. Sí. Hay que hablar un poco sobre el reloj, de hecho. Muchas gracias, Moisés, a ti por la invitación. Hacemos lo que podemos, pero sí, yo creo que se entendió bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta después? Bueno, en cualquier caso podemos escribir más tarde a doctor Jorge. Vamos a pasar a la siguiente plática porque vamos tardísimo de tiempo. Claro. Un gustazo, Moisés. Voy a cerrar mi cámara y micrófono. Saludos a todos. Que estemos todo muy bien. Muchas gracias, Jorge. Sí, y por el esfuerzo del video que sé que es algo muy latoso y efectivamente bien. Oye, sí me la hizo pasar mal, porque batallé muchísimo, nunca lo había hecho. Pero gracias, ya aprendí. Un saludo a todos, de verdad, afectuoso. Cuídense mucho. Yo sigo aquí conectado,